Damos inicio a la audiencia fijada en legajo 11.033 del 2014. Legajo, bueno, que fue caratulado como Comisaría 12 sobre investigación, entre paréntesis, Cooperativa Obrera de Neuquén. Le pido por favor a todas las partes presentes que justamente se presenten. Doctor Marcelo Jara, titular de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales. Gustavo Lucero, como querellante. Sí, doctor, discúlpeme. Explíqueme cada uno en representación de quién se encuentra en la audiencia. Por parte de Micaela Jara Campos, Guadalupe Pailahueque, Benito Guerrero, Abril Guerrero, Víctor René Lagos Rivera, Cristian González y Samuel Alejandro Bazán. Perdón, Samuel Alejandro Bazán. Alejandro Marco, apoderado de la parte querellante, Claudio Yáñez, Mirna Mellado. Espere, doctor, que no lo escucho. Claudio Yáñez. Sí. Mirna Mellado. Mariela Yáñez. Y la señora Esther Rizos. ¿Rizo? Rizos. Sí, buen día. Víctor Cañaro, querellante, representación de Marcos Seifer. ¿Marcos? Seifer. Sí. ¿No hay más parte querellante? ¿La defensa? Pedro Telleriarte, por la defensa del señor Silva Enríquez. Silva. Enríquez. ¿Y el nombre, doctor? José Alfonso. Sí. Leandro Seideo, por la defensa técnica del señor Alberto Díaz. Sí, buen día. Martín Segovia, por la defensa del señor Néstor Omar Guerrero. Néstor Omar. Néstor Omar Guerrero. Más circunstancias por la general. Bien, bueno, esta audiencia ha sido fijada en virtud de lo que establece el artículo 117. Se trataría de un acuerdo pleno, así que, doctor Jara, le damos la palabra. Sí, señoría, gracias. Tal como lo señaló señoría, oportunamente todas las partes constituidas debidamente en el presente legajo realizaron un pedido formal a la oficina judicial a los efectos de generar esta audiencia dentro de las previsiones del artículo 217 del Código Procesal, y como tal entiendo que se dan primariamente todas las condiciones de procedibilidad que marca el artículo 217, específicamente la pena en la cual se va a solicitar que su señoría disponga una sentencia condenatoria no es superior a los 6 años. Este juicio abreviado y esta posibilidad de acuerdo pleno se da con un pedido expreso y un consentimiento de los tres imputados, y por el otro lado han dado un consentimiento expreso que consta en el legajo la parte querellante y el Ministerio Público Fiscal. Por lo tanto, los tres incisos, los tres apartados del artículo 17 se dan cumplimiento desde el punto de vista de la admisibilidad como tal del presente juicio abreviado.
señoría, revisando fuera de derecho, que tengo que ilustrar a su señoría esos derechos, debo decir que bueno, los diputados son, como se detalló, específicamente el señor Néstor Omar Guerrero, el señor José Alfonso Silva Enríquez y el señor Alberto Díez. A los efectos de ilustrar a la señoría, primariamente voy a proceder a leer el hecho, tal como fue objeto de la audiencia de acusación y tal como fue tenida oportunamente por el juez de garantía como acusación debidamente formalizada. Perdón, doctor, Sí. es tal cual. El hecho es tal cual si lo obvia como... No, usted le pido que me lo ilustre, pero es tal cual está Tal cual está en el escrito de acusación. Exactamente, es exactamente. Bien, señoría, el contenido de la acusación oportuna fue señalar que el señor Luis Alberto Díez, Néstor Omar Guerrero y José Alfonso Silva Enríquez, en su calidad de arquitecto, en su calidad de propietario, empresario y capataz respectivamente de la obra que colapsó, se les imputó llevar adelante con negligencia, imprudencia e inobservancia del reglamento de ordenanza vigente la construcción de 10 departamentos sobre el inmueble ubicado en la intersección de calles Ortega, Gasset y Godoy, esquina noroeste de la ciudad de Neuquén, donde funcionaba el local comercial Cooperativa Obrera Limitada. Traducido ello en el inicio de la obra por parte de Díez y Guerrero, sin los trámites de habilitación pertinentes, conforme lo indica la reglamentación municipal vigente, con lo cual imprudentemente logran evitar las correspondientes constataciones estructurales sobre la propiedad preexistente, ejecutada bajo la misma operatoria, teniendo los conocimientos necesarios para objetivamente saber el riesgo superior al permitido. Tal fue el mismo que mucho antes de terminar las obras nuevas del primer piso, el mismo termina colapsando sobre la estructura existente en la planta baja. Tal negligencia radica en que los imputados participaron en la construcción del local de la planta inferior y por su experiencia en el rubro de la construcción de por lo menos 10 años, comprendían el riesgo generado por el peso de la planta superior. Concretamente, señoría, al imputado 10 se señala que efectuó con evidente negligencia e inobservancia de las reglamentaciones vigentes los cálculos de resistencia, presentó y suscribió la verificación estructural ante las autoridades municipales, la que al encontrarse al límite de su resistencia máxima lo obligaba a efectuar un nuevo cálculo estructural acorde a las exigencias pretendidas para iniciar la nueva obra. Tamaña negligencia debe ser adunada con la ausencia concreta de una práctica de ordinario cumplimiento para una obra de envergadura como la colapsada y de básico conocimiento para un profesional de la experiencia del encartado, consistente en la toma de muestras de material utilizado, es decir, probetas. En cuanto al imputado Guerrero, amén de ser el propietario de la obra, su conocimiento radica en la experiencia en la comercialización de materiales de construcción, los que utilizaba en su obra, en la realización de numerosos emprendimientos en el campo de la construcción, siendo también propietario de una empresa de construcción, y en el carácter de ser un profesional de la materia, maestro mayor de obras, a lo que debe adunarse su injerencia directa en la ejecución de las obras y el conocimiento de las manifestaciones que en su devenir se fueron observando. Sin perjuicio de lo cual, y mostrando una absoluta irresponsabilidad sobre el resultado dañoso que ello podría acarrear, comenzaron su ejecución a fines del mes de junio, a principios del mes de julio del año 2012, momento en el cual aparece la figura de Silva, quien como hombre de confianza de años y Guerrero y su carácter de capataz se llevó a la obra, en cuya ejecución negligentemente desoyó diversos llamados realizados no solo por distintos operarios que elaboraban en el lugar, sino también por parte del personal que cumplía funciones en el establecimiento comercial de la parte baja, que lo alertaba sobre manifestaciones consistentes en filtraciones y trizaduras que la nueva obra generaba sobre la escultura existente. Es así que, enmarcado en el actual culposo señalado, el peso de la obra nueva, las deficiencias en el armado y el hormigón constituyente de las columnas y las violaciones a normas municipales provocan que el 25 de octubre del año 2012, aproximadamente a las 19:45 horas, colapsaran las columnas cuarta y quinta, contadas desde la fachada del comercio hacia el Cardenal Norte, debido a una falla de compresión, falla que se produce al superar la carga actuante los valores de resistencia disponibles, siendo estos muy inferiores a los valores del proyecto de la estructura de la planta baja, provocando el derrumbe de la losa que era soportado por dicha viga y las laterales este y oeste, desprendiéndose la central en el extremo norte, haciendo caer parte de la losa junto a 6 departamentos
sobre un número aún no determinado de personas que se encontraban en el interior del local comercial arriba señalado. El derrumbe del techo y los departamentos que sobre estos se construían provocaron la muerte del señor Iván Carlos Aguilar Quinteros por traumatismo cráneoencefálico grave y politraumatismos graves, de Carlos Leonardo Arrigoni por asfixia mecánica por compresión toraxo-abdominal, de Ida Martínez por shock hipovolémico debido a sección aórtica y medular por aplastamientos, de Tiago Nicolás Yáñez por politraumatismo grave por aplastamiento, de Feda Marren Yáñez por traumatismo cráneoencefálico grave, fractura base de cráneo, de Juan Martín Yáñez por politraumatismo grave por aplastamiento, y de María Lorena Oquier por sección aórtica y vertebral dorsal completa debido a traumatismo torácico grave por aplastamiento. Puso en peligro además el evento señalado, señoría, la vida de un número de personas hasta la fecha no determinado, y causó el daño en el cuerpo y salud de Micaela Silvina Caracampos, que sufrió hemorragia escleral sobre el ángulo externo del ojo derecho, conexiones múltiples sobre la región mandibular inferior y lateral, policontusiones en región pectoral y lateral y miembros superiores, equimosis localizada en el tercio inferior del muslo izquierdo, rodilla, pierna, tobillo y pie derecho, estimándose preliminarmente una inutilidad para tareas habituales entre 14 y 21 días. De Guadalupe Abril Paila Hueque, con hematoma en cuadrante superior extremo del hemotórax derecho, hematoma en hueco axilar derecho, hematoma en sobrecresta ilíaca derecha, herida cortante en mentón, con un tiempo de inutilidad de 48 horas. Y de Marcos Adrián Seifer, consistente en fractura medio clavicular izquierda, con inutilidad para sus tareas habituales estimadas en 60 días. De Claudio Yáñez, el cual presentaba un politrauma por derrumbe y aplastamiento traumático con pérdida de conocimiento, herida cortante en cuero cabelludo, herida en región occipital, traumatismo de tobillo y pie izquierdo, con escoriaciones y hematoma. De Luis Alberto Marina, consistente en traumatismo dorsal sin fractura, que lo imposibilita para trabajar por 15 días. De María José Suárez, que presenta politraumatismo en piernas, que lo inutilizaba por 8 días. De Benito Enrique Guerrero, quien sufriera politraumatismo por derrumbe y herida cortante en cuero cabelludo, que lo imposibilitan para trabajar por el término de 7 días. Y de Gabriela Mónica Sánchez, que sufre lesión ocular. Rosario Mirta Valdón, también lesión cervical. Angelina Abril Guerrero, quien sufrió lesiones leves en cuero cabelludo. Samuel Alejandro Bazán, con traumatismos varios. Específicamente, en la ejecución de la obra se omitió observar el decreto municipal 1499 del 21 de diciembre de 2006, relacionado al procedimiento de registro de obra, la ordenanza 10397 de fecha 1 de diciembre de 2005, que regula la actividad vinculada con las autorizaciones de obra, la ordenanza 6485 y sus modificaciones, 7025, 8040, 8235, 9339, 9889, 10009, 10.272, 10.165, 10.299, 10.397, 10.407, 10.677, 10.705, 10.706 y 10.715, que regulan el Código de Edificación Municipal respecto de cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de las estructuras de edificios. Las normas CIRSO 102 y 103, parte 1, relacionada a la acción del viento y construcciones sismoresistentes. IMPRES CIRSO 103, parte 2, relativa a la construcción de hormigón armado y pretensado. CIRSO 104, relativo a la acción de la nieve y el hielo. CIRSO 201, vinculado a proyectos y cálculos de ejecución efectuada de hormigón armado. CIRSO 301, relativo al proyecto, cálculo, ejecución de estructuras de acero para edificios. CIRSO 302, relativo a los fundamentos del cálculo para los problemas de estabilidad del equilibrio de estructuras de acero para edificios. Y por último, la norma CIRSO 304, relativas a estructuras de acero soldado. Este es el hecho, señoría, que se le imputa a los tres imputados. Oportunamente, también, y al momento de que se realizara la acusación, se entendió que la calificación legal que correspondía a este hecho era la de estrago culposo, seguido de muerte, comprensivo de 7 muertes, en carácter de autores, conforme a las previsiones del artículo 189, segundo párrafo, y 45 del Código Penal. Y la pretensión punitiva que se entendía correspondía a tribunales colegiados. Antes de continuar, señoría, en cuanto al específico contenido del acuerdo pleno, debo señalar que estas actuaciones, a los efectos de ilustrarlas debidamente, estas actuaciones tuvieron un inicio en la etapa del sistema procesal vigente con anterioridad a enero de 2014,
y en dicho sistema los 3 imputados estaban indagados y quedaba pendiente una medida probatoria de vital importancia, que era la pericia ordenada a la Universidad de Comahue, la Facultad de Ingeniería, la cual, al agregarse en diciembre del año 2013, oportunamente, ya con el nuevo sistema procesal, se entendió que los elementos que obraban en el legajo determinaban la necesidad de un cambio de calificación legal, por lo cual mutó la calificación legal primaria de estrago doloso a estrago culposo, y por lo tanto se realizó una formulación de cargos en base a esa nueva calificación legal. Oportunamente se realizó el control de acusación, donde se formuló, se concretó la acusación y se readecuó la prueba. El legajo tuvo los controles a través del juez de garantías en cuanto al planteamiento de una suspensión de juicio a prueba, rechazada, que fue planteada, se llevó a impugnación y también rechazada, y que estaba en una etapa de audiencia del Tribunal de Impugnación, a la cual las partes defensores del imputado, los representantes, desistieron a efectos de la realización de esta audiencia de juicio oral. Como esa es la situación genérica del legajo. Y antes de continuar adentrándome también en la misma, debo señalar que, amén de lo señalado, se considera que los elementos recaudados originalmente en la etapa de instrucción y que se estiman que se iban a poder traducir correctamente en el juicio oral, iban a permitir establecer la responsabilidad del criterio del Ministerio Público Fiscal, concretamente de la responsabilidad de los 3 imputados con respecto al estrago culposo, especialmente teniendo en cuenta las conductas que autónomamente plantearon el colapso. Los 3 imputados en sus áreas de acción generaron conductas negligentes e imprudentes, y en otros aspectos generaron inobservancia a las reglamentaciones vigentes. Perdón, ¿puedo retirarme un segundito al baño? Perdón, doctor Seidedos, usted es el defensor Sí. del señor Díez. Sí, el señor. En estos... Sí. Sí, explique... La situación es la siguiente: el señor tiene un problema de salud y necesita retirarse del baño cada 10 minutos por prescripción médica. Entonces lo que está solicitando es ir al baño y volver a... También se lo autoriza, Sí, pero la pregunta es si continúa Sí, usted con la defensa, continúo yo con la para defensa. no estar cortando Sí. la audiencia. Bien, gracias. Conforme a lo que detallaba, consideramos que, y así fue interpretado, en base, que dio base precisamente este acuerdo, de esta manera interpretado, de que todos los elementos que se habían agregado y que se iban a traducir posteriormente en la etapa de juicio, tanto comprensivos de diversos testimonios que habían de personas que concurrieron como clientes, de familiares de las personas que concurrieron como clientes, de operarios que trabajaron en la planta baja y en la planta alta, de personal policial que estaba de guardia en el momento en que colapsó la cooperativa, de personal que integró el personal policial que realiza, de bomberos que realiza el primer informe técnico sobre la obra, así como independientemente de las convenciones probatorias que se arribaron oportunamente, también lo aportado por los peritos que de la Universidad Nacional de Comahue, que iban a través de la pericia que se incorporó por convención, permitía traducir perfectamente lo que yo digo, los grados de responsabilidad autónoma culposa de cada uno de los imputados en las distintas áreas, especialmente por los distintos llamados de atención que hubieron para en sus áreas, precisamente la acción y la inobservancia de las reglamentaciones por parte de otros de los imputados. Esos elementos, señoría, entiendo que tenían un caudal de certeza que permitían o que permitieron llegar a este acuerdo, en el cual oportunamente iniciado a través de una presentación de las 3 defensas técnicas ante el Ministerio Público Fiscal, origina el encaminar esta actuación a través de las consultas con las partes querellantes en pleno, que brindan su consentimiento expreso al mismo, y que en vista de tal, la Fiscalía acompaña dicho consentimiento con la postura que asume en esta audiencia. Concretamente voy a pasar a detallar, señoría, cuál sería el contenido del acuerdo pleno que se solicita específicamente y el grado de responsabilidad que se achaca respecto a conforme al mismo.
Por un lado, debo señalar, señorías, que los tres imputados, es decir, el señor Néstor Omar Guerrero, el señor Alberto Luis Díez y el señor José Alfonso Silva Enríquez, expresamente admiten la responsabilidad de las conductas que surgen del hecho que anteriormente describimos. Expresamente admiten su participación tal como fuera calificada, tal como fuera encuadrada en el hecho que describimos, y admiten la calificación legal que también fue oportunamente dada al momento de realizarse el control de acusación. Dejando primariamente establecido eso, en base a esos elementos, la asunción de responsabilidad, participación y la admisión de la calificación legal, expresamente se solicita que su señoría dicte sentencia, homologando el acuerdo pleno al que hemos arribado, estableciendo para respecto al señor Alberto Luis Díez una pena de 3 años de cumplimiento efectivo, respecto al señor Néstor Omar Guerrero una pena de 3 años de cumplimiento en suspenso, y respecto al señor José Alfonso Silva Enríquez una pena de 1 año de cumplimiento suspenso. De la misma manera, en los casos del señor Néstor Omar Guerrero y el señor José Alfonso Silva Enríquez, solicitamos se apliquen todas las accesorias previstas por el artículo 27 bis de nuestro Código Penal. Y en el caso específico... Perdón, sí. ¿me reitera ese punto? Respecto, señoría, del señor Néstor Omar Guerrero y el señor Silva Enríquez, que tienen una pena en suspenso, solicito la aplicación de todas las condiciones previstas por el artículo 27 bis del Código Penal. Le pido, doctor, que me especifique a qué condiciones se refiere. Las condiciones que, de acuerdo a lo que se ha arribado, que en algún caso podrían llegar a ampliarse de acuerdo al pedido de alguna de las querellas con alguna medida, son específicamente las establecidas genéricamente por el mismo, es decir, no cambiar domicilio, no cometer delitos, no consumo de ningún tipo de bebidas alcohólicas, que son las medidas genéricas que el Código Penal prevé en este caso, y específicamente son las que adhiere la Fiscalía y las partes de la defensa. Por otra parte, señoría, con respecto al señor Díez, que tiene una pena de cumplimiento efectivo de 3 años, también se va a solicitar como accesoria y se ha acordado una inhabilitación para el ejercicio de la actividad profesional que también es coincidente en la misma pena de cumplimiento efectivo que se requiere, es decir, de 3 años de inhabilitación para el ejercicio de la actividad profesional, específicamente en la arquitectura. ¿Sí? Estos serían los parámetros del acuerdo arribado. Y antes de cerrar la participación de este Ministerio Público, simplemente quiero hacer una aclaración final, o un... Doctor, previo a que, Sí. para no interrumpirlo, explíqueme en qué normativa basa esta accesoria de La la accesoria será inhabilitación. como una autoinhabilitación con un consentimiento expreso del señor Díez, que tendrá que ser sido acordado con su defensa y que brindará consentimiento al mismo al momento que su señoría lo interrogue debidamente sobre las condiciones. Pero, repito, ¿en qué? En el 27 bis, En el 27 bis. Una interpretación del 27 bis como accesoria a la pena principal, si bien no está prevista y como ha sido de práctica en distintas resoluciones que han sido dictadas por distintos anteriores juzgados correccionales y actualmente por los jueces de garantía, la autoinhabilitación está siendo igualmente admitida en situaciones especiales. Y en este caso ha sido introducida, si bien no está prevista específicamente en la normativa de fondo en cuanto al estrago culposo como sanción, la inhabilitación sí se ha introducido como una forma accesoria del acuerdo al que hemos hablado. Pero está bien, pero entiendo que la pena a la que habrían acordado todas las partes es de cumplimiento de efectivo cumplimiento. Me están pidiendo autoinhabilitación pero al mismo tiempo. Si es de efectivo cumplimiento... Para el señor Díez. Hablamos al micrófono. Está bien. Para el señor Díez, después lo interrogaré. ¿Cómo? Nada más que para el señor Díez. Sí, pero como el señor Díez, si bien entendí bien, era 3 años de efectivo cumplimiento, Sí. no entiendo en cómo se incluye esta autoinhabilitación. Señoría, el estado de inhabilitación va a surgir específicamente de que pueda llegar a ser beneficiado por alguna medida que la Fiscalía no conoce y que podrá pedir el señor Díez, probablemente de acuerdo al tiempo de cumplimiento que vaya teniendo en la pena. Está bien. Es decir, la aplicación de la ley de ejecución penal va a determinar las medidas a las cuales puede acceder. Y en ese sentido, ahí se ejecutará la inhabilitación correspondiente. Bien.
Ahora puedo concluir. Sí. Bien. La última acotación es aclarar, señoría, que el presente, la causa en realidad, como detallamos, estaba en condiciones de una audiencia en el Tribunal Superior de Justicia como última vía para analizar desde el punto de vista con carácter suspensivo en cuanto al juicio que se tenía que realizar. El presente acuerdo, por un lado, para mí ha representado, creo que un grado de madurez muy importante de los letrados que representan a los diputados, pero fundamentalmente también un grado de madurez muy importante de los letrados que representaban a las partes querellantes, primariamente, quienes con una postura madura, seria y consciente de la situación que importaba el desarrollo de un juicio oral, han admitido esta posibilidad como una alternativa a cerrarla. Pero fundamentalmente también ha habido una postura de renunciamiento y una postura de asunción y de quienes han sufrido un daño terrible en esta caso, que son los familiares, los constituidos como querellantes en los presentes. Ellos mismos saben y no están totalmente satisfechos con esta vía de solución, pero la entienden la más legítima y la más adecuada atento a las distintas alternativas que habían y los riesgos que habían del posicionamiento del desarrollo del juicio, que para la Fiscalía hubiera sido el desarrollo y la conclusión de un trabajo muy arduo que se ha desarrollado y que se ha venido desarrollando y que se ha acompañado por las partes querellantes, que hubiera sido el desarrollo del juicio. Pero también acompañamos esta solución, porque entendemos que es la solución más racional y que no es una solución desacertada y que en cierta medida va a permitir a las partes y a los familiares de los querellantes que están aquí presentes, a los querellantes concretamente, empezar una nueva etapa en el desarrollo de su vida después de un acontecimiento tan grave como el. En base a esto, la Fiscalía, con estos elementos, es que ha entendido correcto acompañar la posibilidad de este acuerdo y previo escucharlos a todos los querellantes en diversas reuniones que hemos tenido para poder acceder y a viabilizar. Dejando aclarado esto, entiendo, señorías, formalmente solicito, conforme a lo expresado primariamente en cuanto a las condiciones de admisibilidad del presente acuerdo pleno dentro del juicio abreviado, están dadas, se han visitado correctamente las condiciones en las cuales el mismo se solicita se dicte sentencia por parte de su ingeniería y por lo tanto solicitamos expresamente que dicte sentencia conforme a lo desarrollado y a los solicitantes. Nada. Bien. Doctor Lucero, le doy la palabra en su calidad de... ¿Usted es apoderado? Querellante. Querellante. Muchas gracias. Como bien finalizaba el representante del Ministerio Público Fiscal, esta causa no ha sido nada fácil. También desde estas querellas queremos destacar la actitud del Ministerio Público Fiscal. Nosotros ahora tenemos que resolver en función a cuestiones jurídicas, pero inevitablemente este proceso está atravesado por el dolor de la gente que todavía sigue sufriendo las consecuencias de la tragedia. El 25 de octubre del año 2012 empezó este peregrinar en un proceso penal que hoy tiene un cierre, no una clausura final. Tal vez en los corazones de quienes sufren nunca haya un final. A fines del mes de octubre, principios del mes de noviembre de ese año, se fueron realizando las diferentes presentaciones como querellantes particulares. Transitamos la instancia de la audiencia de formulación de cargo y otras tantas audiencias más hasta llegar al día de hoy. Como bien lo adelantaba el señor fiscal, los imputados habían originariamente sido acusados por un delito mucho más grave, el estrago doloso, pero luego de las evidencias producidas llegaríamos a reformular esta calificación jurídica. Si bien fueron múltiples las evidencias y la información producida a lo largo del proceso, creo que finalmente, a partir del informe técnico de la División Siniestros de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia de Neuquén,
Y concluyendo con el informe final pericial de los profesionales de la Universidad Nacional de Comahue, creo que lo que desequilibró el destino de esta causa no fueron las evidencias subjetivas, testimoniales, sino las pruebas científicas. No fue fácil, decía, para los familiares este cambio de carátula. Fue un proceso muy difícil. Pero aquí vinimos en busca de justicia y no de venganza. Los hechos de la acusación ya fueron descritos por el doctor Jara. Solo agregar puntualmente, casualmente, en relación al núcleo fundamental que aportó la pericia final, que se llega a la conclusión de que esta tragedia se produjo a partir del colapso de las columnas cuarta y quinta, correspondiente a una falla por compresión. Esta falla se produce al superar la carga actuante los valores de resistencia disponible, muy inferiores a los proyectos de la estructura de la planta baja, muy inferiores aún sin considerar la sobrecarga de los departamentos que se estaban construyendo arriba, mitad de los cuales se precipitaron finalmente. De haberse realizado probetas, la tragedia podría haberse evitado. De haberse reaccionado a los síntomas que la estructura objetivaba, informadas por clientes, empleados de la COPE, obreros de la construcción superior, se hubieran suspendido las obras seguramente, se hubiera clausurado la actividad del local comercial y así nunca hubiéramos llegado a sufrir una de las peores tragedias que registra la provincia de Neuquén. Puntualmente respecto del planteo de las defensas y de los imputados, que no es el primer acuerdo que hubo, antes hubieron aproximaciones informales, esto hay que reconocerlo, no es que se llegó espontáneamente a este acuerdo ahora formalmente presentado, antes hubieron otras instancias de acercamiento entre las partes y fue todo un proceso difícil, pero había algo que no se podía discutir por parte de las víctimas y era que este caso no se podía llegar a discutir si se hablaba de alguna absolución. Por parte de los tres imputados, este caso no podía quedar impune. Y así es como se arriba a esta última propuesta, que es la que finalmente se formalizó. El grupo de querellantes, a quienes patrocino, entienden jurídicamente, en atención a lo previsto por el artículo 217, respecto de este planteo, en primer lugar, tiene que ser considerado porque los imputados, en primer lugar, admiten el hecho de la imputación, en segundo lugar, obviamente, admiten acceder a este proceso abreviado, en tercer lugar, porque la Fiscalía y nosotros los querellantes también lo acompañamos, en cuarto lugar, porque las penas no superan los 6 años de prisión de la libertad, y en quinto lugar, recibo a todos los imputados, incluido quien ahora no está presente físicamente, pero a todos se les ha garantizado y se les está garantizando todo el ejercicio de las garantías procesales. Respecto de la pretensión punitiva, entendemos que es razonable acceder al pedido, en el caso de Alberto Luis Díez, a la pena de 3 años de cumplimiento efectivo, Néstor Omar Guerrero, 3 años de cumplimiento en suspenso, y José Alfonso Silva Enrique, a 1 año de cumplimiento en suspenso. También entendemos que es necesario la aplicación de las accesorias, puntualmente respecto de la prevista en el artículo 27 bis, segundo supuesto. Los querellantes queremos aclarar que allí debiera imponerse la abstención por parte de los imputados de concurrir a la zona en donde se encontraba el local comercial, a la zona de la tragedia,
estoy hablando del edificio de Ortega y Gasset, esquina calle Godoy de la ciudad de Neuquén, para que se abstengan de concurrir a este sector hasta un perímetro de 500 metros alrededor de dicho edificio. Y en fin, finalmente entendemos que este acuerdo cumple con los requisitos legales, por lo que la señora jueza estimamos debe acceder a lo solicitado. Esta medida que solicita el doctor Lucero es por el término de la... ¿La medida es por el término de la condena? Por supuesto, esta medida que nosotros requerimos, toda vez que es un sector muy sensible de la ciudad, algunos, en el caso particular, residen en ese sector, entendemos que debe ser aplicada por el término de la condena. ¿Finalizó, doctor, su exposición? Sí, muchas gracias. Doctor De Marco. Bueno, yo voy a adherir plenamente a la exposición brindada por el doctor Jara, en representación de la Fiscalía, al doctor Lucero. Brevemente, y un poco ampliando lo que dijo el doctor Lucero, esto es una causa donde su origen se investigaba un delito doloso con penas mayores previstas en tipo culposo, consecuencias como que se habían generado determinadas condiciones y expectativas sobre la investigación de este hecho, que con la realización de la pericia técnica por parte de 4 especialistas de la Universidad de Comahue, arrojó que todo ese esfuerzo que se había hecho inicialmente tenía una derivación distinta. Concretamente, las columnas que habían sido calculadas para resistir 230 kilos tenían la cantidad de cemento para soportar solamente 23 kilos. Me acuerdo de estos números porque me llamó la atención que coincidían que era el 10% de lo que estaba calculado. Entonces, esta falta de cemento necesario en estas columnas hizo que este hecho tuviera un giro no inesperado, porque obviamente que todos estábamos esperando esta pericia, porque la calidad técnica de los profesionales que intervinieron en la misma nos garantizaba que el resultado iba a ser cierto, ¿no? En consecuencia, tomar la decisión del cambio de carácter fue uno de los primeros escollos, una de las primeras pruebas difíciles que tanto la querella como la Fiscalía tuvimos que sortear. Esto es importante decirlo, ¿no? Porque es una causa donde obviamente tuvo una trascendencia importante, la tiene actualmente, y obviamente que no es lo mismo investigar un delito doloso que un delito culposo. Las penas son sensiblemente inferiores. Pero las consecuencias fueron terribles. Entonces, este hecho, por decirlo de una manera, que está previsto en un delito más simple, por su calidad de culposo, con la pérdida de 7 vidas y la cantidad de damnificados y lesionados que hubo, era un poco difícil de asimilar. En consecuencia, este fue un primer escollo. El segundo gran escollo fue conversar con la Fiscalía y con las partes querellantes sobre la posibilidad de este acuerdo. Obviamente que tanto mis clientes como el resto expusieron sus disconformidades, porque era evidente que no era lo que ellos querían, pero que evidentemente era lo que en este marco y este nuevo código de procedimiento permite esta solución, y siempre tuvo presente la posibilidad de cerrar una etapa, aunque esto no cumpliera con todas las expectativas iniciales,
pero era importante cerrar una etapa. Las negociaciones fueron varias, esta propuesta no fue la inicial, obviamente la parte brillante, a varias de las propuestas iniciales se dijeron que no, hasta que surgió esta posibilidad y bueno, obviamente se han prestado las conformidades en el expediente. Pero quiero remarcar esto, que no fue una decisión sencilla, no fue una decisión fácil. Todos acá entenderán que es un juicio donde tiene una carga emotiva muy fuerte. Y no estamos preparados para que ocurran estos hechos. No estamos preparados para despedir a nuestros hijos. Nada más. Doctor Estañaro. Sí, señoría. Bueno, adherir a lo manifestado por el agente fiscal y los colegas querellantes que me precedieron en el uso de la palabra. Solamente agregar un poquito en el contexto que se da esta solicitud de juicio abreviado y del acuerdo que solicitamos la homologación de su señoría. En la sala penal del Tribunal Superior se suspendió un recurso que había planteado la defensa de suspensión de juicio abreviado. Desde allí, el tema de la propuesta de los defensores de los diputados, resaltar que obviamente al principio de esta causa la carátula estaba, como decían los colegas, caratulada como estrago doloso, las expectativas eran otras, pero hubo una prueba que fue determinante, técnicamente posible de contrarrestar, no solamente por la calidad técnica de la misma, sino también por dónde provenía. Provenía de la Universidad Nacional de Comahue, de los técnicos de la Universidad Nacional de Comahue, que merece un respeto y una consideración de toda la sociedad neuquina, no solamente de los que estamos acá presentes. A partir de allí se cambia la calificación legal. El estrago culposo tiene una pena máxima de 5 años. Esto quiero decirlo con total conciencia y plenitud porque uno vivió toda la vida en Neuquén, se desarrolló. Quienes habla era cliente de en la cooperativa obrera de Canal 5. O sea que vivimos todo esto con la expectativa en algún momento, con la preocupación constante, pero reitero, ese hecho fue puntual, esa prueba fue determinante, se cambia la calificación legal. Comenzamos a trabajar en pos de esto y obviamente nosotros como querellantes de la condena, o sea, nosotros buscábamos una condena que es lo que armoniosamente se cumple en esta instancia, en este pedido que hacemos, que formulamos. Esto está plenamente, digamos, y conscientemente conversado con los querellantes, con las partes, con nuestros representados, y ante, digamos, la posibilidad de un juicio y la absolución de algunos de los imputados y una condena concreta en un juicio abreviado, ratificando obviamente la solicitud presentada a su señoría de 3 años de ejecución para el caso de Guerrero, para el caso de 10, 3 en suspenso para Guerrero y 1 para Enrique Silva Enríquez. Nosotros creemos que bueno, se da ante un resultado incierto futuro esta cuestión del juicio abreviado y de la homologación de este acuerdo que solicitamos a su señoría sea homologado. Nada más. Bien.
Le voy a dar primero la palabra a los abogados defensores, luego interrogaré a los imputados. Así que, doctor Teleriarte. Sí, básicamente el acuerdo reseñado por las partes acusadoras fue el que han arribado con esta defensa respecto del señor Silva Enrique. La única objeción por parte de esta defensa es respecto de la medida accesoria planteada por el doctor Lucero, relacionada con que se le imponga a mi defendido que se abstenga de acercarse 500 metros a la redonda del lugar del hecho. Esta medida, además de no estar fundamentada, es una medida irrazonable, porque en los hechos significa que hay una franja de 1000 metros de la ciudad en la que no podría circular o aproximarse mi defendido. Si se le impusiese el deber de abstenerse de concurrir al lugar de la tragedia, sería una cuestión razonable, sería una medida razonable. Pero la extensión que pretende dar la parte querellante representada por el doctor Lucero a este deber de abstenerse de acercarse 500 metros a la redonda, entiendo que es irrazonable y por lo tanto solicito a su señoría que no le haga. Doctor Saiz de Dos. Sí. En primer lugar, ya había hecho la aclaración, pero el señor Díez, que es mi defendido, se encuentra fuera de la ciudad porque está haciendo un tratamiento y están las constancias agregadas al legajo, se lo ha acercado al doctor Jara respecto de una enfermedad que está padeciendo, por eso no está presente y por eso está vía Skype. Y respecto del acuerdo, tanto la cuestión en cuanto a la verificación legal, en cuanto a la cuestión fáctica y a la pena aplicable al señor Díez, fue lo que hablamos en su momento con la Fiscalía y también con la parte creyente, como así también la accesoria que solicitó la Fiscalía respecto de la inhabilitación de los 3 años para ejercer la arquitectura. Doctor Segovia. Respecto al acuerdo de objeciones que formula, voy a adherir a la cuestión planteada por el doctor Pedro Teleriarte en cuanto a la medida cautelar o el requisito del 27 bis como regla de conducta que solicita el doctor Lucero, porque más allá de lo que ha puntualizado el doctor Teleriarte, que tal pedido no está fundamentado, no tiene una relación estricta con la causa y que limitaría el deambular 3 imputados por la ciudad cuando no hay ningún tipo de circunstancia que amerite tal situación. Lo cierto es que en el caso de Herrero, él es el titular y propietario de ese inmueble y prontamente se va a solicitar la restitución en forma definitiva y hay que iniciar un montón de obras por seguridad y por una decisión empresarial de ver qué se hace con esa propiedad. Por lo tanto, entendemos de que más allá de la carencia de fundamentos jurídicos, también hay una carencia ostensible de fundamentos fácticos como para hacer lugar a dicha multa. Por lo tanto, solicitamos que se la rechace. Si bien es cierto que el 27 bis establece una regla de conducta en el inciso segundo de abstenerse a concurrir a determinados lugares, normalmente eso se evalúa frente al hecho en sí. Este hecho entiendo que no amerita que esta medida pueda ser fundamentada y sea procedente. Bien. Señor Silva Enríquez. Póngase de pie, por favor, si lo puede comentar. Buen día. Habla el micrófono, así queda grabado en el audio. Señor Silva Enríquez, las partes han sido absolutamente claras en la exposición
de este acuerdo. Seguramente usted ha sido debidamente asesorado por su abogado defensor, pero es requisito para homologar un acuerdo de esta naturaleza contar, si por favor nos podemos correr un poquito, para homologar el acuerdo es preciso tener el consentimiento del acusado, por cuanto este acuerdo, en virtud de lo que establece el artículo 217, es un acuerdo responsable de condena. Por tal motivo, paso a preguntarle, y me remito a la enunciación del hecho expresada precisamente por la Fiscalía. Usted debe reconocer la ocurrencia del hecho y la responsabilidad criminal que se le ha atribuido y aceptar resultar por este hecho condenado a la pena de 1 año de prisión en suspenso. ¿Es así? ¿Usted está de acuerdo con esto? Si vos estás de acuerdo. Sí. ¿Entiende los extremos de lo que le estoy diciendo, señor Silva Enrique? ¿Entendió lo que le pregunté? Sí, sí. Señor Guerrero, buen día. Buen día. Al igual que al señor Silva Enríquez, este es un acuerdo de responsabilidad y de condena. Por ende, usted reconoce la ocurrencia del hecho conforme fuera enunciado por el señor fiscal, su responsabilidad criminal en virtud a la imputación que efectuara de el delito de estrago culposo, y acepta resultar condenado a la pena de 3 años en suspenso más reglas del artículo 27 bis. Sí, acepto, sí. Señor Díez. Señor Díez. ¿Me escucha? Sí. ¿Me escucha usted a mí? Sí. Bueno, no sé si escuchó lo que dije antes. Sí. Toda vez que esto es un acuerdo de conformidad a lo que establece el artículo 217 del Código de Procedimientos, acuerdo al que habrían arribado tanto la Fiscalía, las partes querellantes como los abogados defensores, para poder proseguir y homologar el acuerdo conforme fuera expuesto, se requiere la aceptación y el acuerdo, valga la redundancia, de los acusados por el hecho. Por eso usted reconoce la ocurrencia de los hechos conforme fueran expuestos por la Fiscalía, acepta su responsabilidad criminal como incursa en el delito de estrago culposo en calidad de coautor, y acepta resultar condenado a la pena de 3 años de efectivo cumplimiento. Acepto, pero con reparo a cómo se llevó la causa. A ver, doctor Díez, si nos aclara. Doctor Díez. Yo no soy doctor. Señor Díez. Digo, doctor 6 de 2, que aclare. Señor Díez. Si acepta el acuerdo. La pregunta es si acepta el acuerdo. Sí. Es decir, a ver, señor Díez, cualquier cuestión que tenga respecto del trámite de la causa y algún acto procesal que se haya celebrado, eso lo tendrá que hablar con su abogado defensor y analizar cómo se atiende cada tema. Esta audiencia ha sido fijada para exponer al juez interviniente, que en este caso soy yo, un acuerdo, y para que un acuerdo sea homologado se debe requerir la aceptación de los términos del acuerdo por parte del acusado. Por eso usted acepta. Sí, acepto. Esta aclaración es en virtud de lo que pasó a decir después. Por eso
le aclaro, cualquier inconveniente, si requiere después de esta audiencia hablar con su abogado defensor, se procurará a la oficina judicial seguir con el Skype como para poder entablar alguna conversación con su abogado Yo no defensor. he hablado con mi abogado defensor. Bueno, gracias. ¿Alguna cuestión más? Sí. Perdón. Nos hemos limitado al tema del acuerdo. Hay una cuestión formal, procesal, que es la ausencia de un querellante que firmó este acuerdo, que es el doctor Iribarne, en representación de dos familiares de otra de las víctimas. Por lo tanto, entiendo que para no tener ninguna cuestión procesal a plantearse y no estando presente, se lo tiene que tener por desestimado de la querella. Sí, bueno, hubiera sido esperable que me comuniquen esas cuestiones, toda vez que yo he sido jueza designada para intervenir en esta audiencia, sin perjuicio de conocer del caso, obviamente, por lo terrible, ha sido notorio y conocido por todos los neuquinos. El juez interviniente no tiene precisión ni de quiénes son la parte querellante ni quiénes son los representantes legales, es decir, debieran haberme avisado que faltaba alguna parte. ¿Puedo hacer una aclaración? Sí, doctor. Me mandó un mensaje de que estaba arribando a la oficina judicial. En base a eso se lo estaba esperando. No llegó, concretamente no llegó al momento. Firmó el acuerdo, por lo tanto, estoy de acuerdo en que, de acuerdo a lo que corresponde procesalmente, pregunto, ¿se encuentran presentes los familiares representados por el doctor Iribarne? no, firmaron el alegajo del acuerdo. Si me aguardan un segundo. Pregunto a la oficina judicial, el doctor Iribarne ¿ha justificado de algún modo su ausencia? ¿Ha presentado algún escrito? ¿No? Bueno, en consecuencia, le asiste razón, le corro vista a las partes respecto del planteo del doctor Segovia. Tal como lamentar su pequeña intervención que tuve, entiendo que se debe hacer lugar al planteamiento del doctor Segovia específicamente, atento al pleno conocimiento, parte que había de esta audiencia y se ha corroborado específicamente el conocimiento de todas las partes, el consentimiento que da esta audiencia expresamente reiterado. Doctor Lucero. Esta parte querellante no tiene objeción. Doctor De Marco. Tampoco. Doctor Estañaro. Tampoco, señoría. Doctor Teleriarte. 6 dedos. Bueno, en atención a que el planteo que ha expresado previo a resolver el doctor Segovia respecto de que se tenga por desinteresado o en concreto es por abandonada la querella, por cuanto el artículo 68 del Código de Procedimientos en su inciso 2 precisamente sanciona con el abandono de la querella cuando el querellante no se hace presente ni a la audiencia de conciliación ni a la de juicio y no lo haya justificado debidamente esa ausencia. Por eso es que he preguntado a la oficina judicial a ver si había algún escrito
anoticiando previamente y justificando de tal modo esta audiencia. Por tal motivo es que se tendrá por abandonada la querella respecto de el doctor Iribarne, si me pueden adelantar en representación de quién se encontraba. Tiene la oficina judicial al momento de la notificación, señor. ¿Cómo? La víctima es Ida Martínez. Ida Martínez. Los hijos de Ida Martínez. Ida Martínez. Ida Martínez. La víctima. Eso presenta sus hijos.